Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de otra extraordinaria victoria del equipo de la Gran Manzana, en esta ocasión en contra de los Warriors de Golden State por marcador de 119-112. Vaya partido que nos regalaron los neoyorquinos. Dominaron el encuentro de principio a fin, arrancaron con una energía completamente positiva. Si comparamos simple y sencillamente el arranque que tuvieron estos neoyorquinos en el primer partido que tuvieron contra los Warriors allá en el Madison Square Garden, en donde de inmediato se fueron abajo por 14 puntos, donde no pudieron conseguir ni una sola canasta, ni un solo punto en los primeros 5 minutos, con lo que vimos hoy fue un partido completamente diferente. En aquel partido podíamos hablar de que se tenía la baja de OG Anunoby porque no estaba todavía disponible, tampoco estaba Randle, tampoco estaba Mitchell Robinson, y había muchas cosas que podríamos decir, bueno, los Knicks no tenían tantas posibilidades, tomando en cuenta también el hecho de que era el mejor momento por el cual estaba pasando el equipo de los Warriors en toda la temporada. Entrando a este partido podríamos haber dicho exactamente lo mismo, porque minutos antes, o mejor dicho, por la mañana de hoy mismo, se confirmó que OG Anunoby no iba a poder jugar. Y ahorita voy a profundizar un poco en esa situación porque sí es preocupante. Entonces, los Knicks volvían a enfrentar a este equipo de los Warriors sin OG Anunoby y podríamos pensar que las posibilidades eran realmente pocas, pero salieron a dar un partido verdaderamente extraordinario. Jugaron con mucha intensidad de principio a fin, lograron separarse hasta por 15 puntos en un par de ocasiones, lograron también resistir los embates del equipo de los Warriors, porque a pesar de tener una ventaja, insisto, de doble dígito que fue hasta de 15 puntos, sabemos que la explosividad de una escuadra que tiene a Stephen Curry, también a Klay Thompson y a otros jugadores como Kuminga y también Wiggins, pues en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, te ponen a muy pocos puntos o incluso te pueden dar la vuelta. Por eso me parece más destacable lo que hoy hizo el equipo de la Gran Manzana allá en San Francisco contra este equipo, que aparte también venía de un buen momento, o sigue mejor dicho manteniendo ese buen momento, ese repunte para cerrar bien la temporada y tratar de colarse a los playoffs. Entonces, no podemos decirlo de otra manera, segunda victoria verdaderamente extraordinaria en esta gira de 4 partidos por el oeste por parte de la escuadra de los New York Knicks. Cerrarán todavía con un partido más el próximo jueves en contra de los Nuggets de Denver, los actuales campeones y uno de los mejores equipos en este momento en la NBA, pero de eso estaremos platicando ya posteriormente. Antes de comenzar el análisis del partido, sí quiero platicarles lo que está sucediendo con OG Anunoby, porque yo había mencionado en los reportes postpartido previos, específicamente en el de después de los Blazers y también en el de los Kings, e incluso también hoy por la mañana en el podcast que pueden encontrar tanto en Spotify como en Apple Podcast y también en YouTube, aunque en YouTube no es video, también es solamente audio. Y yo platicaba precisamente de que a mí me preocupaba lo que estaba sucediendo con OG Anunoby, porque en aquel partido en contra de los Blazers, vimos claramente en esa jugada donde intenta robar el balón cómo se duele bastante de ese mismo codo derecho del cual recibió la operación hace algunas semanas. Incluso se escuchó un grito bastante preocupante, angustiante, se fue a la banca, se puso hielo y después lo vimos que regresó. Sin embargo, lo que yo les comentaba es que cuando él regresó se veía claramente que no existía confianza en su disparo. Al momento de ir a buscar los tiros, no hacía el movimiento completo. Trataba de evitar que el brazo se estirara al 100%, en toda su extensión. Y eso te habla precisamente de que es un jugador que estaba dudoso de que su codo pudiera realmente estar listo. A pesar de eso, regresó, jugó toda la segunda mitad. Tuvo algunas canastas importantes, también una defensiva también muy buena. Y todavía después de eso lo pusieron como cuestionable el viernes por la mañana de cara al partido en contra de los Kings. Ahí empezaban precisamente las dudas que yo les comentaba. ¿Por qué, si en teoría había estado bien, lo terminan poniendo como cuestionable después de que le dejaron regresar en esa segunda mitad? Desde ahí me parece que vino el error.
Creo que no debieron haberlo regresado, yo lo comentaba, y finalmente hoy estamos teniendo estos resultados. Entonces lo ponen como cuestionable desde el viernes, se mantiene así el sábado por la mañana. Tom Thibodeau mencionó en la conferencia de prensa previo al partido que iba a calentar y dependiendo de cómo se sintiera iban a evaluar si podía jugar o no. Al final tomaron la decisión de que sí iba, tuvo un buen partido, no fue gran producción a la ofensiva, pero en realidad no vimos en ningún momento algún instante en el cual pudiéramos detectar que le dolía el codo. Sin embargo, pudo jugar bien, pudo jugar defensiva importante en contra de jugadores clave del equipo de los Kings como Harrison Barnes y también haciendo las ayudas con Domantas Sabonis. Y entonces todo parecía que iba bien, pero justo yo lo mencionaba en el podcast en la mañana, aún así me parecía preocupante saber cómo iban a manejar esa situación los Knicks, porque sí había habido una molestia clara. Y de hecho en conferencia de prensa el mismo OG Anunoby decía que solo era un golpe, que no había pasado nada. Tom Thibodeau también llegó a mencionar que eso estaba como presupuestado, que de todas maneras sabían que se tenían que seguir evaluando el codo de OG Anunoby para saber qué iba a pasar. Y finalmente, hoy por la mañana, determinan que no iba a jugar en contra de los Warriors. Segunda señal importante de que algo estaba pasando. Eso por la mañana. De hecho, la noticia se dio mientras estaba yo grabando el podcast y después, y precisamente por eso lo actualicé justamente en el episodio de hoy. Y ya más tarde, Tom Thibodeau confirmó que OG Anunoby no solo no iba a jugar este partido, sino que no espera que juegue el próximo jueves, porque regresó a Nueva York para hacerse más estudios y para continuar la rehabilitación. Además de eso, también informó que se le llevó a cabo una resonancia magnética que afortunadamente salió limpia, es decir, no hay nada raro ahí. Pero el hecho de que lo hayan puesto como primero cuestionable, luego contra Kings, ahora fuera muy temprano por la mañana, que le hayan tenido que hacer una resonancia magnética para ver si no había más daño y que lo hayan regresado a Nueva York, por supuesto que genera mucha preocupación. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera, porque no nos han dicho en realidad qué es lo que está pasando. De hecho, los Knicks lo manejaban hoy por la mañana como un injury management. Es como una reevaluación, como un tratamiento para ver cómo va la lesión. Después de esos 3 partidos, quizá qué tanto cansancio había tenido ese codo para evaluar si es que podía seguir o no. Entonces, esa es la situación hasta el momento con OG Anunoby. Regresó a Nueva York, no se quedó para el último partido de la gira, ni siquiera para el partido de hoy. Y ahora tenemos que esperar para ver cuánto tiempo más va a estar fuera. Lo que es un hecho es que no está completamente sano. Eso nos queda claro. Y tenemos ejemplos importantes de lo que ha sucedido en los últimos días. Recordemos también que Isaiah Hartenstein en algún momento se terminó lesionando el talón de Aquiles. Tuvo un tiempo de recuperación que me parece quizá no fue el necesario y en algún momento yo lo comenté. Regresó y claramente veíamos que no estaba bien. Y después de eso vino otra jugada en la cual tuvo un problema con el mismo talón y volvió a tener que ir a la banca, quedar fuera por algunos partidos. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué está pasando con los médicos del equipo que están haciendo evaluaciones que quizá no están siendo al 100% correctas? Ya pasó, incluso también pasó con Mitchell Robinson cuando regresó a jugar estando lesionado, cuando parecía que ellos decían que estaba al 100%, el mismo jugador tal vez también empujó para que lo dejaran jugar. Sin embargo, después de eso se volvió a lastimar y de pronto, sin que hubiera una jugada muy clara en la cual nos diéramos cuenta de que algo había pasado grave con Mitchell Robinson, y no ha regresado en todo lo que va de prácticamente 3-4 meses. Y después lo de Isaiah Hartenstein de hace algunas semanas. Y ahora OG Anunoby está sufriendo por la misma situación. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando con los médicos del equipo, porque yo no sé, insisto, si no están haciendo la evaluación correcta para determinar cuando uno de los jugadores está listo para regresar o no, y están dejándolos jugar antes de tiempo. Yo sé que se tomó demasiadas semanas OG Anunoby para regresar, que lo fueron llevando poco a poco en el proceso,
que primero empezó a entrenar acondicionamiento físico y después lo dejaron jugar 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 y así sucesivamente hasta que le permitieron tener entrenamientos con contacto completo, sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, quizás ese no es el problema, sino evaluar qué tanto está resistiendo ese codo. Entonces, por el momento, las cosas están así una vez más. No sabemos cuándo pueda regresar OG Anunoby, y si me llegaran a preguntar a mí en lo personal, diría que, para mí, OG Anunoby no debe regresar en todo lo que resta de la temporada regular. Sabemos que es muy importante, sí, y que hace mucha diferencia en el equipo de los Knicks, y que a la defensiva es claramente el jugador más importante. Es un jugador clave para el futuro de los Knicks, pero el futuro de los Knicks no son los siguientes 14 partidos que quedan en la temporada regular. El futuro de los Knicks son estos playoffs y el año que viene y los años que sigan adelante mientras él se mantenga en el equipo. Los Knicks necesitan dejarlo descansar, dejar que ese codo sane completamente, y donde lo van a necesitar es en los playoffs. Y quizá ni siquiera en la primera ronda, seguramente sería en la segunda ronda, ya en las semifinales, donde dependiendo de lo que pueda suceder con los standings en estas últimas semanas, los Knicks podrían estar enfrentando en esas semifinales quizá a unos Celtics de Boston. Y ahí es donde los Knicks van a necesitar sin lugar a dudas a OG Anunoby. Así es que vamos a ver qué sucede. Estén al pendiente de toda la información que estaré yo publicando conforme vaya saliendo nuevos datos con respecto a esta lesión de OG Anunoby en nuestras redes sociales, a través de Reporte Knicks, en todas las redes, por supuesto. Así es que quería platicarles de esto porque sí me parece que es algo bastante importante que tenemos que tener actualizado, porque todo eso sucedió hoy, aunque, insisto, como yo ya se los había platicado desde que vi ese momento de la lesión en Portland, había ya señales de que esto podía suceder. Ya veremos cómo termina esta historia y cuánto tiempo llevará para que pueda estar de regreso OG Anunoby. Regresemos entonces ahora sí a lo que sucedió en el partido de hoy, que insisto, los Knicks lo dominaron de principio a fin, una extraordinaria victoria, controlaron muy bien a Stephen Curry. En la primera mitad, en el primer periodo no consiguió puntos, después explotó, tuvo una gran cantidad de puntos en el segundo y en el tercer periodo, pero ya en el último cuarto se volvió a apagar, únicamente 5 puntos, una defensa verdaderamente extraordinaria. Y uno de los aspectos que fueron clave precisamente para lo que vimos hoy fue un cambio en el ajuste, pues, específicamente en la rotación que tuvo Tom Thibodeau. En aquel partido, el primer partido que se jugó contra los Warriors, en ese inicio que les comentaba de 0-14 de los Knicks y que después la losa fue demasiado pesada para venir de atrás, la realidad es que no pudieron competir al 100%, no solo por esos primeros minutos, sino porque la rotación, los jugadores que ellos pusieron en la duela, no lograron competir al 100% con el estilo de juego que tenían los Warriors, porque los Knicks eran un equipo muy alto, porque tenían ahí a Precious Achiuwa, también estaba por ahí Isaiah Hartenstein, Josh Hart. Entonces hoy, con la oportunidad que se tenía por esta baja de OG Anunoby, y es precisamente por lo que mencionan siempre, lo menciona mucho Tom Thibodeau y también lo menciona Jalen Brunson, esa mentalidad del siguiente hombre, el siguiente hombre que esté en la lista cuando uno no puede jugar. Hoy tomaron la decisión de ir con una rotación baja para competirle a un equipo de los Warriors que también tiene una rotación baja, que su hombre más alto en la posición de poste era Draymond Green, y que si lo comparas en estatura con Isaiah Hartenstein, por supuesto que hay una gran diferencia. Entonces, ya tenías esa ventaja en la posición del centro, en el poste. ¿Para qué poner a Precious Achiuwa, que sí lo hace muy bien, pero que no te aporta otras cosas que te puede aportar, por ejemplo, Miles McBride, que fue quien entró como titular a este partido? Apostaron los Knicks a ir duro y tratar de jugar el mismo estilo de juego que tenían los Warriors para ver si de esa manera les podían ganar. Y la estrategia salió verdaderamente de manera extraordinaria, no solo por la victoria, sino porque Miles McBride
respondió a la confianza que le tuvo Tom Thibodeau y tuvo el mejor partido de su carrera. Así es que vamos a platicar cómo fue el pulso de este encuentro, cómo fue que los Knicks pudieron llegar a esta victoria que, como les comentaba, la tuvieron desde el principio y nunca estuvieron abajo en todo el partido. De entrada, el arranque fue extraordinario, tomaron una ventaja de 18 puntos contra 4, 14 puntos en ese momento. Los Warriors apenas estaban con una canasta en 7 intentos y habían perdido el balón en 4 ocasiones y eso les había costado 4 puntos en contra, mientras que los Knicks con ese buen arranque eran 8 de 13 para un 62%. Estaban verdaderamente jugando bien y estaban tomando el control del partido desde los primeros minutos. Mantuvieron ese control a lo largo de prácticamente todo el primer periodo. Los Warriors se pudieron acercar apenas a 8 en algún momento y los Knicks estaban al frente por 8 puntos justamente al final de ese primer periodo. Tenían 13 de 27 para un 48% de efectividad y 4 de 10 en triples, mientras que los Warriors tenían 9 de 21 para un 43% y 2 de 7 en triples. Un balance importante era el tema de las asistencias, que tenían 9 los Knicks en 13 canastas, pero aparte de eso también solamente una pérdida de balón hasta ese momento. Ese fue un factor clave que permitió que en el primer periodo los Knicks pudieran tomar esa ventaja. Miles McBride, como les decía, tuvo un partido extraordinario. Desde el primer periodo lo demostró, 11 puntos en ese primer cuarto, 4 de 5 en tiros de campo, 3 de 4 en triples. Llegó verdaderamente encendido. Y por el otro lado, el equipo de los Warriors no tenía a un solo jugador con doble dígito en puntos. Venía el segundo periodo, el cual arrancó bastante parejo también. Ambos equipos respondían los puntos del rival, y digo puntos porque si bien tuvo más canastas el equipo de los Warriors en esos primeros minutos, los Knicks no tuvieron tantas canastas, pero les cometieron faltas que permitieron que desde la línea pudieran ir sumando puntos, y entonces así es como el partido se mantuvo bastante parejo. Después vino una buena racha del equipo de los Warriors, se acercaron a 7 puntos, pero los Knicks se volvieron a separar por 14, y a partir de ahí el partido estaba más o menos parejo. Hasta ese momento ambos equipos estaban tirando para un 50% de efectividad, y los Knicks 5 de 10 y los Warriors 6 de 12. Los Knicks, aquí es donde yo les decía, llegaron a estar arriba, hasta por 15 puntos en ese segundo periodo, y ahí fue cuando vino el peor bache que les vimos a la escuadra neoyorquina en todo el partido, el momento más preocupante, y fue que fallaron 4 tiros de manera consecutiva y entregaron 2 balones. Y eso abrió la puerta para una racha de los Warriors de 10-0, que se pusieron a solamente 5 puntos. Y todo eso pasó únicamente en un lapso de 2 minutos, casi cuando estaba terminando el segundo periodo. Entonces, por eso les decía yo, fue el momento más preocupante de todo el partido para los Knicks, porque después de haberlo estado dominando y haber tenido una ventaja de 15 puntos, dejaste que este equipo tan peligroso se acercara a solamente 5 puntos. Los Knicks terminaron arriba a la primera mitad, pero ya solamente por 6 unidades, y la verdad es que se sentía que las cosas se podrían salir de control en la segunda mitad por cómo había cerrado precisamente ese segundo periodo. Para los Knicks fueron 11 de 23, un 48% de efectividad, y 5 de 11 en triples solamente en el segundo cuarto. Para los Warriors 13 de 24, 54% de efectividad y 5 de 10 en triples. Otro aspecto que fue clave también es que los Knicks aquí ya comenzaron a resentir más las pérdidas de balón. Fueron 3 en este segundo periodo y les costaron 7 puntos. Pues ahí de los detalles importantes que podemos mencionar, esa rachita en 2 minutos en donde entregan el balón, no consiguen puntos, permiten que los Warriors se calienten la mano, y por eso se complicó el partido en ese momento. Para los Knicks, al medio tiempo, 24 de 50, 48% de efectividad, 9 de 21 en triples, en contra de 22 de 45 de los Warriors para un 49% de efectividad y 7 de 17 en triples. Puntos desde la banca fue un factor que, si ustedes se meten a revisar a las estadísticas,
van a decir, es que la banca de los Warriors dominó completamente a la de los Knicks. Al medio tiempo eran 27 puntos a 11, pero ojo, hay que revisar qué fue lo que sucedió a lo largo de este partido. Y es que la realidad es que los Knicks estuvieron defendiendo muy bien a los jugadores titulares, no les permitieron entrar en ritmo, tuvieron que ir a la banca, les dieron descanso, y cuando vinieron los jugadores de la banca lo hicieron bastante bien. Eso hizo que el equipo de los Warriors, que Steve Kerr, decidiera mantenerlos más tiempo quizá de lo que estaba presupuestado en la duela. Y precisamente por eso, al momento de revisar la estadística de puntos de la banca, vamos a ver que prácticamente fue una paliza de Warriors hacia los Knicks. Pero es precisamente por esta situación en la cual los titulares no estaban produciendo y entonces tuvieron que venir los jugadores de la banca, alzaron la mano, hicieron bien las cosas y por eso fue que tuvieron más minutos. Al medio tiempo también entonces Miles McBride ya tenía 19 puntos, 6 de 8 en tiros de campo y 5 de 7 en triples. Jalen Brunson 14 puntos, Donte DiVincenzo y Isaiah Hartenstein tenían 8 puntos, Josh Hart solamente 2 puntos pero 7 rebotes y también 7 asistencias. Se acercaba otra vez a un triple doble. Hart y McBride, los únicos dos jugadores en esa primera mitad que jugaron los 24 minutos. Es la primera vez en esta temporada que cualquier jugador de cualquier equipo juega por lo menos, o más bien juega en la totalidad de los minutos en la primera mitad. Y fueron dos, McBride y Josh Hart. De Hart, por supuesto, de hecho de ninguno de los dos nos sorprende, porque lo de McBride también ha sabido aprovechar cada uno de los minutos que le han dado. Es la primera vez que jugaba como titular, no en la temporada, sino en la temporada, pero que al mismo tiempo estuviera como titular Jalen Brunson. Era ver cómo iba a reaccionar y lo hizo verdaderamente de una manera increíble. Esos son los números o los datos hasta la primera mitad para los Knicks. Curry llevaba 15 puntos, todos sus puntos fueron en ese segundo periodo como les mencionaba, y Kuminga y Paul tenían solamente 12 puntos. Fueron los únicos jugadores de los Warriors que habían superado el doble dígito en puntos en la primera mitad. Vendría entonces un tercer cuarto importante porque, como les decía, el momento del partido estaba del lado de los Warriors por ese buen lapso hacia el final, esos 2 minutos en donde los Knicks tuvieron ese bache y ellos supieron aprovechar y descontaron a 5 esa desventaja que llegó a ser hasta de 15. Teníamos que ver con qué mentalidad regresaba cada uno de los dos equipos y los Knicks, por supuesto, tenían que salir con la misma que salieron al inicio del partido, a tratar de volver a tomar el control. Y justamente fue lo que sucedió. El tercer periodo inició competitivo, pero los Knicks sacaron en realidad la mejor parte. Se fueron arriba hasta por 11 puntos cuando quedaban 13 minutos y medio por jugar. Hasta ese momento y solamente en el tercer periodo, Donte DiVincenzo llevaba ya 8 puntos y Jalen Brunson tenía 6. Pero después vino otra vez un lapso en el cual los Knicks por aproximadamente 2 minutos y 2 minutos y medio no pudieron conseguir puntos. Abrieron la puerta otra vez para los Warriors. En esta ocasión la respuesta de Golden State fue de 6 puntos contra 0 y ahí más o menos se mantuvo ya después parejo el partido. Parejo en el aspecto de que los Knicks volvían a elevar a 10 y los Warriors volvían a reducir hasta 6 puntos. Así fue, digamos, de un lado a otro la ventaja. Ni los Knicks la extendían más de 10, pero tampoco los Warriors la reducían a menos de 6 puntos. Y al final de ese tercer periodo, los Knicks por fin lograron rebasar un poco más esa ventaja y la llevaron hasta 11 puntos. Tenían entonces 13 de 22 para un 59% de efectividad, 4 de 8 en triples, y Golden State 11 de 19, 58% de efectividad y 3 de 6 en triples. Jalen Brunson cerró ese tercer periodo con 15 puntos y Donte DiVincenzo con 8. Fueron los jugadores clave para poder ganar ese periodo y también encaminar a los Knicks precisamente hacia la victoria, que ojo, no iba a ser nada fácil. Si el partido contra los Kings no fue fácil, este partido tampoco iba a ser nada fácil. El arranque del último cuarto fue otro de los momentos de angustia para los aficionados de los Knicks, los jugadores y para todos, me parece, porque tuvieron un pésimo arranque. Después de estar arriba por 11,
fallaron sus 3 primeros tiros y entregaron el balón en 3 ocasiones. Y otra vez eso permitió una buena racha del equipo de los Warriors, que fueron de 7-0 y se pusieron solamente a 4 puntos cuando quedaban todavía 9 minutos y medio por jugar. Una eternidad, cualquier cosa podía pasar y los Knicks rápidamente en el último cuarto habían perdido el control del partido, un control que les había costado muchísimo tiempo poder obtener. Si bien nunca llegaron a estar abajo, insisto, en el partido, sí fueron este par de momentos que abrían la puerta y nos dejaban esa sensación de que en cualquier momento se calentaba la mano de Klay Thompson, se calentaba la mano de Stephen Curry y las cosas se podían voltear para los Knicks y se iban a ir abajo en el marcador. Afortunadamente eso no pasó, porque ahí vino de la banca Jalen Brunson, que ya no volvió a salir, para calmar un poco la situación. Los Knicks reaccionaron y comenzó este intercambio de canastas y se estabilizó la situación, y después de unos minutos pues ya los Knicks, digamos que estaban un poco en calma, pero seguía todavía esa sensación de que algo podía salir mal, a pesar de que pues parecía que tenían el control. Vino aproximadamente cuando quedaban 3 minutos y medio, una defensa asfixiante por parte del equipo de Golden State. Fue una defensa de toda la duela, tratando de ponerle doble marca al primer jugador de los Knicks que tuviera el balón. No importaba si era Hart, si era Brunson, si era Donte, si era McBride, al que fuera, le llegaba de inmediato la doble marca. Afortunadamente los Knicks supieron ejecutar, encontraban al jugador que estaba libre y tampoco se precipitaron a tratar de conseguir los puntos. Ellos sabían que lo que necesitaban era sí conseguir puntos, pero principalmente agotar el reloj. Entonces veíamos jugadas en las cuales incluso en un par de ocasiones había un jugador de los Knicks muy cerca de la pintura que quizá tenía un tiro franco para conseguir los puntos, pero prefería darle toda la vuelta y tratar de agotar el mayor cantidad de tiempo posible para quitarle las opciones a los Warriors de que pudieran calentar en los últimos segundos y se acercaran en el partido. Lo más que pudieron recortar la desventaja fue a 6 puntos en esos últimos minutos, cuando quedaban 30 segundos por jugar, pero todo se metió en este juego de la doble marca, ver quién quedaba solo, los Knicks tratando de evitar la falta. Ya después fue inevitable, vinieron esa estrategia de la falta para no consumir tiempo. Los Knicks aprovecharon afortunadamente las veces que los mandaron a la línea, fueron efectivos, y a pesar de que de inmediato conseguían puntos también los Warriors, pues ellos conseguían de nueva cuenta puntos desde la línea, y con eso fue que los Knicks lograron mantener esa extraordinaria ventaja y quedarse con una victoria que en verdad sabe a gloria por todo lo que había pasado y por todo lo que se puede venir de cara hacia el cierre de la temporada. En ese periodo, 7 de 19 no fue un buen partido, en ese último cuarto no fue muy bueno para los Knicks, apenas fue un 37% de efectividad y 1 de 8 en triples. Pero los puntos desde la banca desde la línea de libres, fueron importantes, precisamente, insisto, en el cierre. Pero tampoco fue un buen partido, un buen último periodo para los Warriors, porque ellos tuvieron solamente 9 de 24 para un 38% de efectividad y 4 de 12 en triples. Y mucho de esto se debió también a la buena defensa que tuvieron los Knicks. Insisto, en la segunda mitad Stephen Curry solo pudo conseguir 15 puntos. Eso fue 5 puntos. Eso fue algo bastante bueno también. Y también por eso fue que lo vimos mucho tiempo en la banca. Y una vez más, reitero, también por eso los jugadores de la banca inflaron los números, porque eran los que estaban produciendo. Sin embargo, para cerrar un partido, para tratar de regresar, por supuesto que no iban a dejar a los jugadores de la banca. Iban a poner a Stephen Curry, iban a poner a Klay Thompson. Y afortunadamente para los Knicks, su buena defensa y la presión que pusieron en contra de estos jugadores impidió que pudieran conseguir una gran cantidad de triples. De hecho, Stephen Curry solamente tuvo 4 triples en todo el partido, cuando sabemos que es un jugador bien explosivo y que en cualquier momento consigue uno tras otro. Hoy no fue ese partido para él, gracias a la extraordinaria defensiva de los Knicks, que no pudieron sumar su 6º partido consecutivo dejando a un rival en menos de 100 puntos.
pero aún así lo que hicieron fue suficiente para poder quedarse con esta victoria. Es entonces la cuarta victoria de manera consecutiva, la tercera en esta gira por el oeste, y eso es uno de los aspectos importantes. Tenían digamos, esa tarea complicada, principalmente no con el primer partido que era contra los Blazers, aunque también se les complicó un poco, pero principalmente en los últimos tres sabíamos que Kings, Warriors y el que sigue en contra de los Nuggets iba a ser difícil. Entonces, si los Knicks logran ganar el próximo jueves, sería por supuesto una gira perfecta, extraordinaria, de ensueño. Pero si llegan a perder, me parece que el balance incluso de 3 ganados, 1 perdido en esta gira, tomando en cuenta que el último rival serían el mejor equipo en este momento de la conferencia del oeste y uno de los serios candidatos a ser campeón, o en este caso a repetir, como son los Nuggets, 3-1 no estaría nada mal. Pero ojo que estos Knicks, recuerden que ya les ganaron a esos Nuggets, de eso ya lo platicaremos más adelante. Así es que todavía hay posibilidades de que esta gira pueda quedarse con 4 victorias y 0 derrotas para los Knicks, que terminaron este partido ya en números globales con 44 de 91 en tiros de campo, un 48%, 14 de 37 en triples, y los Warriors 42 de 89, 47% de efectividad y 14 de 36 en triples. Ojo con ese dato, tanto los Knicks como los Warriors tuvieron 14 triples en todo el partido. Cuando vas contra un rival que se especializa en eso y puedes terminar a la par en el aspecto más importante de su juego, que en este caso son los triples, entonces tienes muchas posibilidades de ganarles. Y eso fue uno de los factores adicionales que los Knicks hicieron bien y que por eso terminaron ganando el partido. Así es que le vamos sumando cosita tras cosita y nos damos cuenta de que en general fue un partido redondo para los Knicks y bien merecida, por supuesto, esta victoria. Pasemos ahora a el tema de las estadísticas, porque hay muchas cosas que necesitamos platicar. Jalen Brunson se quedó a 3 puntos de su tercer partido consecutivo con 40 puntos por lo menos. Fueron 37, 7 asistencias, 5 rebotes, y de verdad lo que hizo en varios momentos del partido fue extraordinario. Ya sabemos su calidad, pero también otra vez seguimos con esta situación en la cual hay faltas que no le están marcando. Pero lo más importante, más allá de todo eso, es que no deja de pelear, que no deja de buscar, que no se hace menos sabiendo que no le van a marcar las faltas y entonces decide, bueno, si no la van a marcar, no ataco, no busco el tiro, mejor paso el balón. Sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y eso se refleja en los momentos importantes y por eso terminó con estos números. Extraordinario partido. Donte DiVincenzo, 18 puntos, 4 triples. Poco a poco lo vemos recuperando un poco también la confianza. Para él fue clave que consiguió encestar rápido en el inicio del partido. Eso le permitió también tener precisamente ese aumento en la confianza específicamente y tener un buen partido. Por otro lado, Isaiah Hartenstein, que ya también les había mencionado, parece que está regresando a su mejor nivel. Poco a poco está recuperando el ritmo, está aportando cada vez más en el partido. Hoy terminó con doble-doble, 13 puntos y 10 rebotes. Y después tengo que hablar de 2 jugadores muy importantes para el resultado de este partido. No porque los demás no lo hayan sido, no porque otros jugadores no hayan sido clave en determinados momentos del encuentro, pero hay 2 que tenemos que destacar además de Jalen Brunson. Uno de ellos yo se los mencionaba, Miles McBride. Por eso les decía, la estrategia de los Knicks hoy fue extraordinaria, porque dejar fuera a Precious Achiuwa de la rotación contra este equipo y poner a Miles McBride fue lo mejor que pudieron hacer. Le compitieron de tú a estos Warriors y Miles McBride terminó con 29 puntos. El segundo jugador de los Knicks con más puntos en este partido. Y fueron 9 de 13 en tiros de campo, 6 de 9 en triples. Los 29 puntos y los 6 triples son la máxima cantidad en toda su carrera. Récord de carrera para Miles McBride, que insisto, esta temporada y específicamente en los últimos meses está demostrando el valor que tiene. Después de que vino el canje por OG Anunoby, también, de hecho, habría que, pues sí, hay que remontarnos hacia ese canje de OG Anunoby y Precious Achiuwa cuando se va
Immanuel Quickley, ahí le comenzaron a dar más minutos, de hecho fue cuando le extendieron su contrato, mostrándole también la confianza que había, y él ha respondido muy bien a esa confianza, y cada vez que ha tenido la oportunidad de tener minutos en la duela, ha sido verdaderamente extraordinario. Ya van partidos consecutivos en los que hablamos de esto. Es récord de carrera para Miles McBride. Lo ha hecho prácticamente en partidos consecutivos. Cuando Jalen Brunson no pudo jugar y él tuvo que tomar la titularidad, estaba teniendo momentos importantes, y hoy que los combinaron, no se hizo menos a un lado de este extraordinario jugador que es Jalen Brunson. Alzó la mano y fue clave precisamente para la victoria. Uno de los momentos importantes fue su último triple, en el último periodo, cuando el equipo de los Warriors estaba tratando de regresar. Vino con un triple verdaderamente extraordinario, y ahí fue uno de los momentos en los cuales apagó precisamente el fuego del equipo de Golden State. Entonces, una noche extraordinaria para Miles McBride. Y por último, y no quiero parecer repetitivo en lo que les menciono, pero es que de verdad ya no sé qué adjetivos utilizar con Josh Hart. Otra vez siendo jugador clave para este equipo de los Knicks. Creo no equivocarme diciendo que Jalen Brunson, por supuesto, es el mejor jugador de los Knicks, y los Knicks llegarán hasta donde Jalen Brunson esté. Si Jalen Brunson está, pueden los Knicks llegar muy lejos en la temporada. Sabemos el valor, y yo también lo he mencionado, de OG Anunoby a la defensiva y lo clave que es. Pero de ahí podríamos seguirnos a que el siguiente jugador, o incluso a la par de OG Anunoby, en esta escuadra de los Knicks, es Josh Hart. Porque todo lo que hace en el partido, lo que va a las estadísticas y lo que no va a las estadísticas específicamente, están haciendo la diferencia para esta escuadra de los Knicks. Y aquí, en este partido, consiguió 10 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Dirán, bueno, es que no son los grandes números, no son los 37 puntos de Jalen Brunson o los 29 de Miles McBride. Pero es otro triple doble para Josh Hart esta temporada. Y lo vuelvo a repetir, porque lo he dicho en muchas ocasiones. No es en toda la temporada, es de enero para acá. Quinto triple doble para Josh Hart en esta temporada. Empató, y esto no solo en una temporada, en la historia de la NBA, de los Knicks, ya empató a Jerry Lucas en el sexto puesto de jugadores con más triples dobles, insisto, en la historia de los Knicks. Sexto jugador, está empatado con 5. ¿Cuáles son los que le siguen? Mark Jackson tuvo 7 en toda su carrera con los Knicks. Julius Randle lleva 8. Richie Guerin 16. Michael Ray Richards 18. Igual Clyde Frazier tuvo 23. Así es que lo que está haciendo solamente de enero para acá Josh Hart es verdaderamente extraordinario, y no quiere decir que lo que hacía antes de eso, de enero y la temporada pasada, no era bueno. Por supuesto que era muy sólido, pero desde enero para acá se ha convertido y ha alzado la mano verdaderamente como uno de los grandes líderes de este equipo. Además de eso, es uno de solamente 5 jugadores en la historia de los Knicks que tienen 5 triples dobles dentro de una misma temporada. Los que mencionaba hace un momento era en toda su carrera con los Knicks, en diferentes años que estuvieron con el equipo. Pero ahora esto son 5 triples dobles dentro de una misma temporada. Solamente uno de 5 jugadores. Los otros son Walt Frazier, Michael Ray Richards, Richie Guerin y Julius Randle. Ahí está la compañía en la cual se encuentra este jugador que está siendo clave. Además de eso, no salió un solo minuto. Jugó los 48 minutos del partido y tuvo triple doble. Es la primera vez desde 1973 que lo hizo Walt Frazier, que un jugador de los Knicks juega los 48 minutos y que termina con triple doble. Solo para que se den una idea de verdad del nivel al cual está jugando en este momento Josh Hart, y lo está haciendo en el momento más importante de la temporada, el cierre de la misma, en el cual los Knicks necesitan hacerlo de una manera fuerte, tratar de ganar la mayor cantidad de partidos posibles,
para poder no solo mantenerse dentro de puestos de playoffs de manera directa y no solamente quedarse con esa cuarta posición, sino aspirar a llegar por lo menos a la tercera, porque yo lo mencionaba en el podcast y lo he mencionado también previamente. Para los Knicks sería extraordinario que pudieran quedar en el tercer lugar por lo menos, porque eso te permitiría evitar, si toda la lógica se da como pensamos, evitar a los Celtics en la segunda ronda de los playoffs y enfrentarte a ellos hasta la final de la conferencia. Eso sería lo mejor que le pudiera pasar a los Knicks, llegar a ese tercer puesto. Y para eso necesitan seguir teniendo actuaciones de Jalen Brunson como la que tuvo hoy, también la de Josh Hart. Necesitamos todavía un poco más que recupere ese nivel que tuvo hace unas semanas Donte DiVincenzo. Me parece que Isaiah Hartenstein estará mejorando y podrá llegar a ese mejor nivel justo cuando entremos a los playoffs. Lo de Precious Achiuwa también está siendo bastante bueno. Veremos qué pasa con el caso de OG Anunoby, pero jugadores de la banca que aportan como Miles McBride, de verdad es esa parte adicional que también necesitan los Knicks. Estamos esperando todavía esa explosión de nivel de juego por parte de Bojan Bogdanovic y de Alec Burks. Nos han dado algunos chispazos, pero todavía están quedando a deber, pero con eso hoy les está alcanzando a los Knicks, a pesar de todas las bajas que han tenido, de todas las circunstancias por las que han pasado, siguen peleando. Y si pueden tener un buen cierre de temporada, entonces los playoffs pueden ser muy prometedores porque están encaminados a que sea de esa manera. La preocupación, insisto, solamente ver qué va a pasar con OG. Repito que desde mi punto de vista deberían ya dejarlo de descansar por el resto de la temporada regular y no traerlo de vuelta sino hasta los playoffs e incluso probablemente hasta la segunda ronda si es que es necesario que se le dé más descanso. Lo de Julius Randle ya lo actualicé en el podcast, pero se los comento, no hay noticias, no hay absolutamente nada de Julius Randle y hay una preocupación porque justamente el hecho de que no haya noticias y que los Knicks no salgan a decir nada con respecto a la evolución, nos habla de que todavía no hay confianza de que esté listo para regresar. No sabemos cuándo lo va a hacer, vamos a ver cuánto tiempo más le lleva y después cuánto tiempo le puede tomar entrar en ritmo. Porque vimos que OG Anunoby se mantuvo mucho tiempo fuera, pero regresó y parecía que no se había perdido nada de la temporada, porque entró con una gran energía, con mucho ritmo y desafortunadamente la lesión, pues bueno, eso es algo que no podemos evitar. Esperemos que Julius Randle cuando regrese pueda regresar de esa misma forma, pero tenemos esta situación pendiente y es que en los dos playoffs que ha jugado con los Knicks ha quedado mucho a deber y por eso sería importante que pudiera regresar algunas semanas antes para que tomara ritmo y entrando ya a los playoffs pudiera estar en su mejor nivel porque tiene esa cuenta pendiente con la afición, con el equipo, con sus compañeros de poder rendir como se está esperando que lo haga en el momento más importante que es precisamente en la postemporada. Así las cosas entonces después de este partido, una gran noche para los Knicks, una gran noche para muchos jugadores y esto permite también a cada uno de los aficionados, a los mismos jugadores y al staff ilusionarse con lo que puede suceder porque siguen demostrando que no importa quién puede estar fuera, van a ser un equipo que siempre va a estar peleando. Quizá no siempre los resultados van a ser positivos, pero yo se los he mencionado, el esfuerzo que ponen sobre la duela y que no estén poniendo excusas de los jugadores que no están y que sepan que cada partido tienen que salir a dar lo mejor y a intentar ganar, eso marca la diferencia y por eso hoy los Knicks son un equipo que puede ilusionar a muchos. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este largo reporte postpartido, pero tenía que platicarles un poco de la situación de lo que estaba pasando con OG Anunoby para que lo tuvieran bien claro. Recuerden que el último partido de la gira es el próximo jueves. Va a ser bueno que los Knicks van a tener martes y miércoles de descanso antes de enfrentar a los campeones y ya veremos cómo les va en ese partido. Por supuesto, toda la información con respecto a lo que suceda la tendrán aquí en Reporte Knicks una vez que haya terminado ese encuentro, que esperemos sea con otra victoria y una gira perfecta por el oeste por parte de los neoyorquinos. Soy Oscar Pérez, les agradezco que me hayan acompañado y que pasen todos una muy buena noche. Muchas gracias.